Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Armida, director general de este hospital y en representación de la Sociedad Médica del Hospital Metropolitano, les damos y nos honramos en darles la más cordial bienvenida a los que están aquí presentes y a los que están también con nosotros vía internet. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de sesiones acostumbradas de muy alto nivel encabezadas por parte de la dirección. Y en este día toca un tema que literal y fonéticamente se percibe como excluyente en sí mismos, pero que seguramente en el desarrollo de la disertación vamos a descubrir el lenguaje, el mensaje encriptado que trae y nos vamos a dar cuenta de la profundidad de análisis que lleva implícito el tema. En esta ocasión, el doctor Pérez Castro me concede el privilegio y el honor de poder presentar a nuestro ponente de calidad, que es el académico doctor Patricio Javier Santillán Doherty, que seguramente, como muchos de los ponentes que vienen, me voy a quedar corto en esta presentación. Espero que comprenda que me quede corto, doctor. Pero el doctor es actualmente comisionado nacional de bioética, es profesor titular de especialidad en cirugía torácica, tutor académico de posgrado y profesor del curso de ética en investigación del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, ontológicas y de la salud en la UNAM. Fue director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y jefe del Departamento de Cirugía Experimental en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es académico titular de la Academia Nacional de Medicina en México, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y miembro del American College of Surgeons. Fue presidente del Colegio de Bioética y es investigador del SNI. Actualmente pertenece al grupo redactor sobre inteligencia artificial del Comité de Bioética del Consejo de Europa, al grupo de expertos internacionales sobre ética de la neurotecnología en la UNESCO y de los grupos de expertos para la revisión de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Doctor, agradecemos mucho su presencia y el paraninfo es suyo. Muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano el haberme invitado, al doctor Pérez Castro, que cuando me llamó me decía, bueno, ¿y qué le ponemos de tema? Y me dice, no, pues yo te oí una plática hace tiempo, pero no se acordaba bien y yo menos de cuál plática habría sido. Y no, donde hablabas de una serie de cosas y pues se me cruzaron muchísimas presentaciones, ideas y entonces la verdad no sé cómo surgió el título de esto, pero así se definió. Medicina que no es medicina, porque la idea era hablar de la medicina que sí debe de ser medicina y que a veces se nos olvida y que desde mi punto de vista tenemos la obligación de defender. Y pues bueno, empecé a sacar cosas de algunas pláticas, otras de otras, a generar nuevas diapositivas y decir, bueno, ¿qué podría hacer para mantener la atención en un auditorio de gente de alto nivel como ustedes y que no se me aburran a estas horas de la tarde, noche, en donde ya uno está pensando más en irse a casa a descansar que en estar oyendo elucubraciones de alguien que
pues que a lo mejor podían no resultar interesantes. Pero creo yo que es importante. Algún esbozo di en la entrevista, hubo una entrevista hace rato, una conversación en donde estuvimos platicando sobre cuestiones de bioética, investigación y de cómo entré en esto de la bioética y para que no se asusten y no me reclamen después, yo no soy experto en bioética, o sea, no soy doctor en bioética ni en filosofía ni maestro en bioética. Mi entrada a la bioética ha sido por interés genuino profesional, porque siento que la bioética es parte inherente del trabajo de cualquier médico. Y todos ustedes tienen una parte bioética, una parte humanística, una parte humanitaria, además de la parte científica, técnica que manejamos cada quien en nuestras distintas áreas. Y es importante mantener equilibrio en esos dos aspectos. Y desafortunadamente, y esto lo he platicado en la Facultad de Medicina, los aspectos humanísticos, los aspectos bioéticos en la currícula de distintas escuelas de medicina es un tanto pobre. Y de eso nos damos cuenta cuando entramos al trabajo clínico. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo que nos empezamos a enfrentar a cuestiones cotidianas. Hace rato que me pidieron escribir algunas letras en un libro, estaba oyendo al doctor Gallo, alguien estaba platicando de un caso y de cómo estaba muy difícil y las implicaciones bioéticas que tenía. Y todos lo traemos dentro, nos preocupa, ¿sí? Al igual que nos preocupa el uso técnico de instrumental, de aparatos, de pruebas diagnósticas, etcétera, nos preocupa la humanidad de ese ser que interactúa con nosotros. Y pues bueno, el doctor Pérez Castro me hablaba de los brokers a lo mejor yo soy muy inocente pero sí reconozco cambios en la práctica médica y problemas que uno puede ver en los sistemas que tenemos de atención médica, en donde empezamos a perder de vista los intereses primarios de la medicina y esos empiezan a ser subyugados por intereses secundarios, que no necesariamente son malos per se, pero cuando hacen de lado a los intereses primarios, se vuelve un problema. Y de eso voy a hablar más adelante en la plática. Yo sí quisiera empezar pues, recordando que trabajamos en la salud, por la salud, y la salud, de acuerdo a una definición oficial que existe internacionalmente, en donde no solamente es la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar que implica un bienestar físico, fisiológico, biológico, y ahorita muchos dirán molecular, un estado de salud mental, psicológico y un estado de salud social, que en nuestro país tenemos que reconocer que ese es un problema serio en el que tenemos que trabajar. Y sin embargo, ha habido cuestionamientos a esta definición desde hace tiempo, en donde hay gente que propone que debemos de integrar otras cuestiones a este concepto de la salud.
Y uno que se ha dado mucho en últimos tiempos es la habilidad de adaptación que tenemos. Con el incremento en sociedades medio desarrolladas o más desarrolladas, con una longevidad mayor y el incremento en enfermedades crónico-degenerativas que conlleva ese aumento en la longevidad, en la tasa de sobrevivencia como seres humanos que tenemos en cada sociedad, a veces se nos olvida que nos adaptamos a las cosas. Y la habilidad de adaptación se ve ejemplificada, pues yo creo que todos los días. Yo tomo un antihipertensivo, un beta bloqueador en las mañanas, y si me preguntan, oye, ¿tú estás enfermo? Yo digo, no. Mi respuesta inicial es, no, yo no. Y entonces, ¿por qué tomas beta bloqueador en la mañana? Es que pues me dijeron que tenía que bajar un poco mis cifras de tensión arterial, entre otras cosas, ¿no? Y sin embargo, no me siento yo enfermo, como diríamos de los pacientes, ¿no? Y así el que tiene osteoartrosis, el que tiene lupus, a veces ahora ya incluso el que tiene cáncer, en donde con los tratamientos actuales dicen, no, pues me siento bien, y de eso se trata, ¿no? De cómo nos adaptamos a cuestiones que empezamos a ver como acompañantes de nuestra vida, ¿no? Mucha gente se muere actualmente con hipertensión, pero no de ella, ya no de ella. O con diabetes, pero ya no de ella, sino de otras cosas, ¿no? Y finalmente tenemos que vislumbrar la evolución que ha tenido el concepto de salud a través de lo que la OMS actualmente promueve como lo que denomina una salud. Una salud que incluye la salud no solamente del grupo humano en este planeta, sino de otros seres vivos en el planeta, animales y plantas, y del planeta mismo. La salud del planeta mismo es importante, porque ahorita estamos viendo implicaciones serias en la salud humana derivadas de cambios en el ambiente, en el hábitat en donde estamos viviendo. ¿Sí? Periodos de calor más intensos, en donde gente se muere por choque de calor, inhalación de humos tóxicos que nos llevan a generar reacción alérgica bronquial o mutaciones celulares que pues, luego devienen en la generación de tumores malignos. La ingestión y la inhalación de micro y nanopartículas de plástico, que está siendo una problemática grave en el mundo, y todo derivado del impacto que la vida humana está teniendo en el planeta. Y tenemos que hacer más conciencia de ese impacto y tenemos que dejar de pensar en nuestra salud como seres humanos y pensar más en la salud de todos. ¿Cómo le hacemos? Pues hay el concepto de medicina convencional que todo el mundo conoce, yo creo que todos ustedes practican. Tratamos síntomas y enfermedades, voy a hablar un poco más de eso. Es lo que comúnmente en muchos lados llaman medicina alopática, y aquí solo uso ese término
para hacer una petición. Yo estoy en una especie de micromovimiento social mío de desechar términos que no debemos de usar en la medicina. La medicina alópata surgió a raíz del surgimiento de la medicina homeópata. Y entonces, ¿cuál era la cirugía? La medicina alopática, pues la que no era homeopática, ¿sí? Hace 250 años, en donde la medicina no tenía nada que ofrecer más que tratar bien a la gente, a los seres humanos con los que lidiábamos. Se usaban sanguijuelas, sangrados, chupetones, vomitivos, purgantes, para disque tratar las cuestiones que tratábamos. Eso ya no existe, ¿sí? Por ende, yo los conmino a defender el tipo de medicina que realizamos en la actualidad y que no caigamos en el error de llamarle alopática, ¿no? Porque resulta peyorativo a lo que es. La medicina ya no es lo que era, ¿sí? Otros le dicen medicina occidental, biomedicina, medicina ortodoxa. Yo diría que es medicina científica, la que practicamos todos nosotros. Hay en la medicina científica el tratamiento médico estándar, que es un tratamiento que todo mundo, hay un cierto consenso sobre la aplicación de ese tratamiento o no. En ocasiones ese consenso deriva de evidencia clara, producto de procesos científicos que justifican el haber adoptado ese tratamiento estándar. Pero muchas veces esos tratamientos estándar venían de una experiencia de menos valor, que en ese momento, en el momento en el que surgieron, y en la plática que tuvimos hace rato, hablábamos del tratamiento de cáncer de mama, en donde pues ya cada vez se hacen menos las mutilaciones que se hacían anteriormente para controlar el cáncer de mama, y actualmente se utilizan otros medios menos agresivos, ¿no? Y con mayor efectividad para el... Entonces, tenemos la idea clara de qué es el tratamiento estándar. Y luego surgen una serie de cuestiones que empiezan a competir con lo que nosotros hacemos convencionalmente. La medicina complementaria, ¿sí?, que es el conjunto, como dice ahí, de tratamiento estándar no considerado estándar, ¿sí? Trata de mejorar los síntomas, sobre todo a nivel oncológico, pero trata de proveer confort, ¿sí? Por lo general no es un tratamiento curativo, sino es un manejo para tratar. Mucho de la medicina paliativa utiliza muchos métodos de medicina complementaria, y la llamada medicina alternativa, que yo de manera un poco irrespetuosa, si quieren, digo que no es alternativa y no es medicina, pero así se llama, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener claro, que existe, ¿no? Es aquella que se usa en vez del tratamiento estándar, ¿sí? El tratamiento estándar, que a veces tiene una evidencia pobre, pero tiene evidencia, y cada vez tenemos mejores evidencias de lo que hacemos en medicina. Y finalmente la llamada medicina integrativa, que utiliza distintas metodologías, distintas formas de medicina para manejar a los pacientes en inglés. Y esta es una lista
que aparece en la página del Instituto de Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. No estoy inventando yo nada, ¿sí? Pero existen incluso universidades e instituciones que enseñan ese tipo de medicina y que certifican a los que aprenden las técnicas para tratar pacientes y que empiezan y entran, para utilizar un término de mercado, entran a competir con la medicina científica. Muchas veces en contraposición a la medicina científica y muchas veces en conjunción con la medicina científica. Ruy Pérez Tamayo, que a muchos lo recordarán, decía que la medicina sirve para que todos vivamos sanos y felices toda la vida y que muramos sin dolor y con tranquilidad al final, ¿sí? Lo más tarde que sea posible. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo hace la medicina para hacer eso? ¿Qué objetivos, qué metas tiene la medicina para lograr esto que dice Ruy Pérez Tamayo? Y entonces hay un documento que, esto se ha visto de distintas formas, pero yo les presento un documento del Centro Hastings que surgió hace como 26, 27 años, a petición de la OMS. Le dijeron, bueno, ¿para qué demonios sirve la medicina? ¿Cuáles son las metas de la medicina? ¿Qué tenemos que buscar los médicos como ideal a donde tenemos que llegar? Y se juntaron, es un gran grupo de interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera, y empezaron a ver todos los objetivos posibles de la medicina y los englobaron en 4 grupos importantes, ¿sí? Sin duda, curar y cuidar enfermos. Esto es lo que a mí me enseñaron y creo que a todos nosotros en la Facultad de Medicina, como meta, ¿sí? Y obligación, estás obligado a curar, eres un luchador contra la enfermedad, eres un luchador en favor de la vida. Y cuando entré al internado y luego a la residencia, fue lo primero que dije, esto no es cierto, ¿sí? Se empieza uno a enfrentar a una serie de circunstancias, de ideas, de cuestiones cotidianas en donde uno acaba concluyendo, es que no es cierto, a veces sí y a veces no. ¿Por qué a veces sí y a veces no? ¿Sí? Y entonces nos decían y nos alivianaban, como decíamos entonces. No, pues es que entonces tienes que aliviar, curar, quitar el dolor y el sufrimiento, consolar a los pacientes, a la familia. Bueno, pues está bien. Y sin duda prevenir enfermedades, prevenir cuestiones, riesgos de salud y preservar la salud. Las vacunas, que en los últimos años han tenido un setback, como dicen los gringos, importante, por distintas razones. En nuestro país, a veces por decisiones no adecuadas, en donde perdimos capacidad de producción de vacunas. Pero en otras partes del mundo por cuestiones ideológicas. Y preservar la salud. Yo vine para acá y me metí al auto y me puse el cinturón de seguridad. Todos creo que lo hacemos. Yo no fumo. Trato de tomar poco. Ese cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, sabemos qué tenemos que hacer para
preservar y prevenir enfermedades, ¿sí? Y finalmente, y eso es un grupo que se le hace poca atención y que en los últimos años cada vez lentamente a nivel internacional y en nuestro país ha ido incrementando en la importancia, sobre todo con este fenómeno que les mencioné del incremento en las enfermedades crónico-degenerativas y la posibilidad de tener enfermos que antes a lo mejor se morían muy rápido y ahora los logramos mantener más tiempo, ¿sí? Evitar una muerte prematura es importante, pero más importante es propiciar la muerte, una muerte en paz. Y a veces ahí nos falla. Y ahí es donde empezamos a generar, sin quererlo, sin tener el propósito, fenómenos inadecuados, que a veces a mí no me gusta. No me gusta escuchar términos como ensañamiento terapéutico, ¿sí? Porque yo digo, a mí nunca me enseñaron en la escuela a ensañarme terapéuticamente con los pacientes. Yo lo que hago no es ensañamiento y sin embargo, a veces terminamos haciéndolo sin darnos cuenta, ¿sí? Un tema muy de moda ahorita que me genera incomodidad es el de violencia obstétrica, ¿sí? En donde digo, yo creo que mis colegas ginecobstetras no se metieron a esa área para generar violencia obstétrica, ¿sí? Pero tiene que ver con la forma en que estamos lidiando con los seres humanos que tratamos y no con lo que la sociedad ve como un producto de una mala práctica que genera violencia, ¿sí? Yo creo que nadie aquí está aquí para generar violencia. Sin embargo, es un fenómeno que existe y que ya se están generando leyes en contra de eso. Y nosotros como que estamos así y deberíamos de reaccionar más, ¿sí? Entonces, estos son los objetivos de la medicina. ¿Cómo lo hacemos? Pues, sin duda atendemos pacientes que tienen una enfermedad, un padecimiento y que les afecta. ¿Cómo les afecta? Pues pierden la totalidad de su humanidad, no se sienten completos. Si algo les falta cuando alguien está enfermo, y a todos nos ha pasado, ¿no? Perdemos la certeza primero sobre nuestra sobrevivencia, pero también la certeza de qué va a pasar, de si me va a doler, cómo va a evolucionar, etcétera, ¿no? Perdemos el control de las cosas, perdemos el control de la vida. De hecho, dicen que una de las características del rol de paciente es que, de niños se nos permitía no ir a la escuela si estábamos enfermos. O sea, ¿qué pasaporte te da la posibilidad de no ir a cumplir con tus obligaciones nomás por tener una situación así? Y cuando nos enfermábamos decíamos, prefiero estar en la escuela que estar enfermo, ¿sí? Porque perdemos libertad, sin duda, perdemos nuestro mundo familiar, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar bien qué es lo que estamos haciendo con los pacientes, ¿sí? Y qué se espera de la medicina. Y aquí siempre uno tiende a hablar del profesional médico y ya hay muchos otros profesionales que son parte importante del grupo de atención de la salud. Para empezar, el profesional de enfermería, pero otros participantes, psicólogas, psicólogos, químicos, químicas, fisioterapeutas, inhaloterapeutas,
tanto desde el punto de vista profesional como técnico, ¿no? A mí siempre me ha gustado esta foto de Ciencia y Caridad de Picasso, porque uno no esperaría que Picasso estuviera pintando así, pero así empezó. Y cuando la uso mucho en clase de pregrado, porque les digo, si ustedes piensan que pueden llegar a ser como Picasso y para pintar mujeres viscas y con triángulos y chuecas, no necesitan tener más técnica, pues revisen la vida de Picasso, porque él empezó aprendiendo lo básico de su profesión y de ahí desarrolló su propia técnica y su propio arte, ¿sí? Pero también nos sirve para poder delimitar dos cosas muy claras que Picasso pone en esta pintura, ¿no? Y creo que está muy bien delimitado. El aspecto de dónde está la ciencia, dónde está la caridad, y esto es de 1897, por ahí así creo, ahí está, sí. La ciencia dada por el profesional que está tomando el pulso y contando las pulsaciones de la paciente. Y ni siquiera está viendo a la paciente, está más interesado en su reloj. Y uno cuando tiene pacientes en terapia intensiva, la visita la pasa uno viendo los monitores, y no a los pacientes, ¿no? Claro que siempre los revisamos, ¿no? Pero necesito dar la idea esta. Y del otro lado está la cuestión humanística. Humanística dada por la enfermera monja que le ofrece un brebaje y que le está ayudando a cuidar al hijo de la paciente, probablemente porque a lo mejor está preocupada por él, etcétera. Es el lado humanístico del asunto de la medicina. Y entonces me permite establecer una diferenciación entre el concepto de enfermedad como algo determinable, algo del que sabemos la etiología, la fisiopatología, los cambios anatomopatológicos, los cambios químicos, fisiológicos que se dan, radiológicos por imagen, etcétera, y analizar los tipos de tratamiento existentes y posibles y decidir cuál es el mejor camino para llevarlo, e incluso buscar esa enfermedad en un repositorio donde están todas las enfermedades existentes, reconocidas, ¿sí? Incluyendo las enfermedades mentales, el CIE-11, el DSM-5. Y del otro lado está el padecimiento. Y el padecimiento es algo que no podemos categorizar, no hay una taxonomía como algo que aparece en el libro del CIE-11. El padecimiento es simplemente lo que está sintiendo el paciente en ese momento. Y sin embargo, sí podemos aprender a lidiar con ese padecimiento, porque hay descripciones del padecimiento. Y pues todos reconocerán la descripción de Susan Sontag, ¿no? La enfermedad como metáfora, y luego otro libro que sacó, El cáncer como metáfora, ¿sí? En donde habla de qué es lo que se siente ser enfermo. Y hay muchísima información literaria que a veces no revisamos porque pensamos que no es importante. Y creo que sí es importante. Y se ha impulsado y ha crecido mucho una rama de la práctica clínica que se llama narrativa médica,
en donde incluso lo recomiendan para que nosotros los médicos nos explayemos ahí, describiendo lo que sentimos cuando estamos tratando pacientes. Y eso para los residentes es algo muy importante y muy bueno. Yo no sé, no va a resolver los dilemas que se generan durante la preparación en distintas especialidades, pero ayuda mucho. Y a nosotros ya dentro, metidos en una profesión, nos ayuda a manejar nuestros sentimientos con respecto de lo que estamos haciendo cotidianamente. El poder escribir algo ahí no es mala idea, ¿sí? Tendemos a escribir en el expediente pues lo mínimo y muchas veces de cartabón, y ahorita con las computadoras es puro copy-paste, que a veces genera equivocaciones serias, ¿no? Hay que cuidar. Y entonces la medicina se vuelve ese conocimiento médico, científico y humanístico con la que trabajamos todos nosotros. Y es importante reconocer la diferenciación entre enfermedad y padecimiento, porque hay enfermedades que tienen enfermedad y que tienen padecimiento. Un cuadro de apendicitis aguda, pues tiene un padecimiento claro, el paciente siente algo, viene, busca, y nosotros encontramos signos clínicos y signos radiológicos y datos de laboratorio y establecemos un diagnóstico y un plan terapéutico. Sin embargo, hay veces que hay enfermedad, pero no hay padecimiento. Yo hablé de la hipertensión. En mis clases de medicina interna nos decían es el asesino silencioso, ¿sí? El cáncer incipiente no da síntomas. La diabetes inicial no da síntomas. Si nos esperamos a que dé síntomas, ya es muy tarde, ¿sí? Hay enfermedad clara que amerita tratamiento y sin embargo no hay padecimiento. Y al revés también se da el caso, en donde no hay enfermedad, no encontramos en dónde categorizar lo que el paciente nos está contando. No sabemos en qué cajoncito meter y andamos haciendo pruebas y de repente lo metemos en uno, pero no surge, lo sacamos, lo metemos a otro cajón taxonómico y abrimos el libro y buscamos más y no encontramos, y sin embargo sí hay padecimiento, ¿sí? Y a veces nos desespera y después de hacer pruebas y tomografías y PETs y resonancias y no encontramos nada y decimos el paciente está loco. El que está mal es el paciente, no, el que está mal somos nosotros, que no entendemos lo que está pasando el paciente. Está sufriendo y tenemos que ayudarle de alguna forma. ¿Cómo? ¿De veras le ayudamos mandándolo al psiquiatra? ¿De veras lo ayudamos mandándolo al psicólogo? ¿O dándole a fumar marihuana? No sé, tenemos que preguntarnos si esa es la mejor vía, y eso es un problema reconocido internacionalmente. Ahorita se me fue el nombre, pero un cirujano americano que escribe mucho decía que se nos terminan los conejos de la chistera. Ya no somos capaces de sacar más conejos de la chistera, ya la chistera está vacía, no sabemos qué hacer y nos afecta. Y tenemos que reconocer que nos afecta. Ahí es donde la narrativa ayuda mucho a lidiar con esos sentimientos, porque nos frustra, nos sentimos mal, sentimos que estamos fallando y a veces nos enoja, porque los pacientes nos exigen, estoy sintiendo esto y no. Sea institución pública
de seguridad social, privada, lo que sea, existe el fenómeno, ¿sí? Y ahí es donde se quiebra el asunto de la relación paciente-médico, porque empezamos a desentendernos del paciente y el paciente va a buscar ayuda. ¿Y a dónde va a buscar ayuda? A esos sistemas que, si la medicina científica a veces tiene problemas de evidencia para justificar lo que hacemos, otros sistemas médicos tienen un problema más serio de falta de evidencia en lo que hacen ahí y sin embargo son exitosos. Y no voy a mencionar quién, pero el compañero más exitoso de mi generación tiene su propio avión y va a distintas ciudades en México, ¿sí? Y se dedica a la medicina alternativa, la medicina ayurvédica, el reiki y todas esas cosas. Y estudió medicina, se graduó conmigo, ¿sí? Y es el más exitoso económicamente de mi generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr los objetivos de la medicina? Sin duda, atender pacientes. Labores de educación no nada más entre nosotros en sentido horizontal o sentido vertical, sino al paciente, sobre todo. Y aquí es donde esa categorización tripartita que hablaba yo hace rato en la entrevista que me decían, no nos ayuda, porque muchos decimos, no, yo atiendo pacientes. No, oye, ¿no puedes dar una clase? No, yo no doy clases, yo solo atiendo pacientes y a mí aquí me pagan para atender pacientes. ¿Y no educas? No, yo no educo. Y entonces, ¿tus pacientes cómo les va? Si no les enseñas lo que tienen, si no les enseñas cómo se tienen que controlar, qué signos tienen que vigilar, cuándo venir, cuándo no, cuándo es algo importante y cuándo no. ¿Sí? Tenemos que salir de nuestra caja de cristal y ver lo que pasa alrededor de la cuadra, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra sociedad, en nuestro hábitat, donde vivimos, y a nivel global, sin duda, tenemos que atender. Yo siempre pongo de ejemplo la pandemia que tuvimos de COVID, nos hubiera agarrado peor si no hubiéramos estado al pendiente de lo que estaba pasando en otros lados. O sea, cuando empezó a llegar aquí era porque, por lo menos en donde yo estaba trabajando, ya se estaba preparado para hacer el diagnóstico, que ese era un problema, es una cuestión que no tenía forma de establecer el diagnóstico. Y es en donde la investigación científica ayudó mucho porque en menos de un mes y medio ya había una prueba diagnóstica tardada que implicaba secuenciar pedazos de ADN, de ARN, pero existía. Y en 6 meses ya había una prueba más rápida, más ágil, que ayudó mucho. Y en menos de 1 año ya había una vacuna. ¿Sí? Esa, para mí, fue terrible la pandemia, pero para mí fue, por otro lado, una maravilla de lo que es la medicina moderna internacional. Podremos criticar cosas que sucedieron en todos los países, pero a nivel global hubo una movilización importante, todo basado en conocimiento científico. Todo esto que tenemos que hacer como atender pacientes, educar, etcétera, tiene que estar basado en conocimiento médico que se produce continuamente a través de metodologías que conocemos y que se está evaluando continuamente sobre su pertinencia. ¿Seguimos haciendo lo mismo por costumbre o porque sigue siendo bueno? Y esa es una pregunta que tenemos que
Y todo sustentado en cómo manejamos el trato con los pacientes con los que lidiamos, con los seres humanos. Nuestro principal aliado en la medicina es el paciente. Y a veces es al primero al que alienamos en nuestro trabajo. Y entonces no nos ayuda a hacer bien nuestro trabajo. Y nos puede ayudar desde un punto de vista incluso político, si lo pensamos bien. Entonces, esto ha sido retomado por códigos de ética importantes. Y este es un escrito a principios de este siglo, en donde hablan de los principios básicos de la medicina del siglo XXI, dicen, ¿sí? Del nuevo milenio. Atender el bienestar de los seres humanos con los que lidiamos, servir al mejor interés del paciente, hacerle caso a la autonomía del paciente, la relación paciente-médico, y no me equivoqué de poner primero al paciente. Tendemos a ponerlo al revés, y ese es otro, este es una anécdota. Por ahí leyeron que participé en una cuestión de inteligencia artificial y el impacto que iba a tener en la relación paciente-médico. Y una de las propuestas, o sea, como el mexicano que está ahí en el Consejo de Europa, levanta la mano y cállate, ¿no? Pero logré convencerlos de que que nos refiriéramos a la situación como relación paciente-médico y no al revés, por una serie de argumentos, ¿no? Porque el paciente es el centro, tiene que ser el centro de lo que hacemos, ¿sí? Estamos atendiendo incluso donde vive. El personal médico nos hemos convertido más que en hábiles ejecutores, en donde yo hago lo que tú necesitas y te callas, a transformarnos de una manera deliberativa, de relacionarnos mediante el diálogo y volvernos consejeros de los pacientes. Ya no les exigimos que reciban quimioterapia, por ejemplo, o que acepten una operación. Les decimos que eso es lo mejor y tratamos de demostrar por qué. Y casi siempre los convencemos. O más bien, ellos se convencen con los argumentos que nosotros sabemos darles. Y uno de los puntos importantes, que por eso lo puse, es el compromiso con el conocimiento científico. Y lo leo: gran parte de la medicina es un contrato social que se sustenta en la integridad y el uso apropiado del conocimiento científico y tecnológico. Mantener altos estándares científicos del conocimiento, promover la investigación y crear nuevo conocimiento y asegurar su uso apropiado. Son deberes de nosotros para hacer la medicina que hacemos en el nuevo milenio. Y el Código de Ética Médica de la AMA habla de cuestiones que considera no éticas cuando se usan tratamientos que no tienen demostración, ¿sí? Que no tienen evidencia. Y a veces lo tenemos que hacer porque no tenemos de otra. Nos pasó en la pandemia, donde surgieron tratamientos de cloroquina, de ivermectina, de buches de cloro, donde empezamos a usar, a limpiarnos los pies con tapetes que no servían para nada. Después lo entendimos, ya que evolucionamos y conocimos más, lo fuimos haciendo de lado, ¿no? Y eso se da por un fenómeno que se daba en la plática, ¿no? Ese escepticismo educado que tenemos como gremio. Nosotros siempre nos andamos preguntando, bueno, ¿esto es lo mejor que puedo hacer?
¿sí? A veces el cansancio nos hace ya no buscar, ¿sí? La saturación nos hace ya no buscar, el conformismo nos hace ya no buscar, pero esto es algo innato que surge desde la Facultad de Medicina, desde que uno entra ahí, desde antes. Es algo natural en el ser humano. ¿Sí? Muchas políticas educativas tratan de preservar esto en la niñez y hemos generado un sistema en donde evitamos que los niños exploren adecuadamente porque pueden caer en cuestiones riesgosas, ¿no? Y es más fácil decir no lo hagas a cuidarlos, ¿sí? Y la pregunta inicial se tiene que convertir en una hipótesis que ya es una idea más trabajada, ¿sí? Una idea en donde uno trata de relacionar dos eventos de una forma que pueda uno medirlo y que pueda compararse, ¿sí? Y luego escogemos una metodología y hay varias, ¿no? El epidemiológico, clínico, el experimental. Ahora ya con inteligencia artificial nos hace los experimentos a veces, ¿sí? Del cual obtenemos resultados que tenemos que analizar en cuanto a su validez y en cuanto al efecto del sesgo, que es un fenómeno que queremos siempre controlar, ¿sí? No importa lo que queremos que salga, lo que importa es lo que sale. Y de ahí pueden derivar nuevos conocimientos que impactan en decisiones clínicas, que a su vez van a ser sometidos a evaluación clínica y se cierra el círculo y se continúa. Y por eso pongo que es una espiral evolutiva que nunca se acaba, como la canción, ¿no? Y la buena ciencia trata de esto, trata de que es buena porque es metodológicamente adecuada, ese es un valor, y porque tiene otros valores que no tienen que ver con la metodología, sino con la bondad o las características en las que se aplica, la ética de cómo se aplica, ¿sí? Son los valores no epistémicos y los valores epistémicos que llaman, la metodología adecuada. Si uno quiere medir la luna y uno usa un microscopio en vez de un telescopio, pues nos va a costar mucho trabajo y no vamos a obtener resultados adecuados. Y esto se tiene que revisar. Y parte importante de cómo se da esto es la transparencia con la que se tiene que dar. Y hay otras formas que engloban lo que cuando oímos a los políticos hablar, oímos la investigación en salud. ¿Y qué es la investigación en salud? Pues quién sabe qué es, porque de repente hablan de cifras y de repente hablan de programas y lo que pasa es que hay muchas cuestiones. Hay investigación biomédica que tiene que ver con el laboratorio, con cómo manejamos tejido, células, moléculas, pedazos de moléculas, investigación de salud en seres humanos, la investigación epidemiológica, la investigación clínica, en donde el ensayo clínico se ha vuelto un paradigma, pero no es la única investigación. Y esto lo traigo a colación porque en muchas esferas se piensa que los ensayos clínicos es lo único para investigar, la única forma de investigar. Y hay ensayos clínicos bien estructurados y ensayos clínicos que tienen un propósito de tipo regulatorio para sacar permiso para una molécula para poderla comercializar, ¿sí? Y cada uno tiene sus reglas en donde es importante atenderlas porque hablan de este manejo humanístico
de la forma en que se hace la ciencia. No me voy a detener en esto mucho, ya he ocupado mucho y creo que voy a terminar aquí con lo que se conoce sobre los dilemas bioéticos que tenemos en la actualidad y sobre los cuales tenemos que empezar a trabajar seriamente, y se está haciendo, ¿no? Pero que la respuesta no es tan fácil, ¿sí? Uno es la biogenética, en donde la edición génica es importante. Ya es un mecanismo que promete poder tratar enfermedades de una manera distinta, pero hay que cuidarlo. Y ya tuvimos un caso de manipulación genética de células embrionarias, que ahorita eso está en veda, está prohibido, porque el manipular células embrionarias tiene implicaciones a generaciones futuras, se pueden transmitir. El manipular células somáticas no se transmite, ¿sí? Entonces, la manipulación de células somáticas es permitida y en eso se está trabajando para muchas enfermedades y ya empieza a haber, ya hay pacientes, por ejemplo, curados de talasemia, pero cuesta como $6 millones poderlos curar a través de estas cosas. Entonces, tenemos que ver la forma de reducir los costos. Y eso se va a dar. Piensen en lo que costó descifrar el genoma humano en los 90, la década de los 90, y lo que cuesta ahorita a secuenciar un ADN, que muchos de ustedes lo hacen cotidianamente con sus pacientes, porque mandan muestras para que les midan una bola de mutaciones genéticas, sobre todo a los pacientes con cáncer, ¿no? La cuestión del medio ambiente, y por eso hablé mucho del concepto de una salud, porque es algo que tenemos que tener en mente. El impacto del cambio ambiental en la salud es real. Y ahorita se está iniciando un movimiento fuerte de introducir la importancia de la salud humana como factor que puede detonar de manera más seria el control del cambio climático que estamos sufriendo, porque otras cosas no han servido. La venta de carbono y de bonos de carbono y los acuerdos internacionales, pues nomás pues no se está llegando a cumplir, ¿sí? Ahí es donde una salud va a ser importante. El problema de la migración y la generación de muros, ¿sí? De todo tipo, no solo el que anda haciendo Trump, sino en todos los países. Las fronteras ya se están volviendo muros, porque muchos países no quieren recibir migrantes y se está generando migrantes en parte también por el cambio climático, ¿sí? La propiedad intelectual y la venta de patentes es un problema en medicina serio, porque es un problema que si bien es el motor que hace que se desarrollen cosas, impide el acceso a medicamentos, vacunas, etcétera, porque los costos se salen fuera de control por esta cuestión de los patentes, y el acceso de países a formas de tratamiento es muy desigual en el planeta. Y finalmente, el costo de la atención médica. No hay país que aguante el costo de la atención médica. Yo cuando oí que se iba a implementar el derecho universal a la salud en mi país, aquí, y que iba a haber un sistema donde todo el mundo iba a ser atendido, para mis adentros dije que bueno, porque luego uno ve pacientes que merecen tratamiento y no puede uno hacer gran cosa por ellos porque no tienen a dónde ir. Y sin embargo lo veo muy difícil porque es un problema económico
que a veces pues se soslaya un poco en la distribución de los presupuestos en los países. Y hablo en plural, no solamente de mi país, ¿no? La salud, sin duda, está dentro de los derechos humanos y tenemos que contemplar nuevas problemáticas. La inteligencia artificial y la neurotecnología están desarrollándose de manera impresionante. En el lapso de, bueno, hace 2 años surgió el ChatGPT 3 y ahorita ya vamos creo que en el 5 Plus o algo así. Y muchos de ustedes lo han de traer en el teléfono ahorita, ¿sí? No lo critico, es una herramienta y debe ser usado como una herramienta. Yo muchas veces digo que es como si no me permitieran usar el PLM para revisar la dosis y las reacciones adversas de cierto medicamento del cual tengo duda. O sea, ¿por qué no lo puedo usar para asegurar el tratamiento? Entonces, ¿por qué no voy a poder usar la inteligencia artificial? Hay que usarla, pero hay que usarla juiciosamente, igual la neurotecnología. Y me voy a saltar varias cosas porque ya me comí mucho tiempo. Como se ve, tiendo a comer más de lo que debo y eso incluye el tiempo para las... Para terminar con esto, ¿no? En la investigación tiene que ser buena metodológicamente, ya lo mencioné, y buena desde el punto de vista de cómo la hacemos. Y hay muchas malas prácticas que se están dando últimamente, y con esto voy a terminar. Lo que se conoce como FFP, o sea, la fabricación, la falsificación de datos y el plagio. Y es un problema serio. Está habiendo un incremento impresionante en el número de artículos retractados de las revistas. Esto significa que son tachados y se quitan y se eliminan de las revistas porque se les encontró alguna falla en cuanto a los datos, a fabricación de datos, a falsificación de datos. Fabricación de datos significa que, pues mira, aquí si le cambio 3 y le pongo 6, aumenta la media y entonces ya me sale comparativo y ya lo que llaman el p-hacking, que es andar buscar el santo grial del número de significancia estadística del p menor de 0.05. La falsificación de datos es inventar los datos, o sea, nunca se hizo la determinación de los datos, sino que se falsificaron. Y el plagio, pues ya todo el mundo conoce lo que es el plagio, pero no es el único problema. Tenemos el deber de manejar los datos con propiedad, de manera limpia, adecuada, y preservar esos datos porque se vuelven muy importantes. Y aquí en México no tenemos costumbre de manejar los datos. Si el béisbol se hubiera desarrollado en México, que veía que hace 100 años empezó en México, pues si hubiera desarrollado de manera igual a como se desarrolló en Estados Unidos, tendríamos más respeto por mantener los datos limpios, porque de ahí depende el sacar el promedio de bateo, los errores, los hits, los jonrones, cuántos juegos ganados tiene el jugador y se analiza lo que sucede. Lo mismo es en la medicina y no tenemos datos. Tenemos sistemas de seguridad social que deberíamos de tener una ciudad entera de servidores con los datos metidos de los pacientes y no existe. ¿Sí? Está partido, en algunos lados sí mantienen, pero en la mayoría no. Tiene que ver con la adecuación metodológica, y ya lo mencioné y muchas cosas relacionadas con la forma de publicación, empezando por las autorías.
¿sí? Y fenómenos que todos conocemos en los hospitales, ¿no? Y esto no es propio nomás de nuestro país, es en Estados Unidos y tengo un ejemplo ahí, si da tiempo lo vemos. Finalmente, la mala conducta personal impacta negativamente en el desarrollo del proceso científico. Y sin duda, el respeto por llevar finanzas adecuadas y manejar las finanzas de manera apropiada, usar el dinero que se asigna para la realización de experimentos de una manera propia. Tendemos a pensar que la investigación debe ser algo gratuito porque es algo intelectual, ¿no? Entonces, pero no, cuesta mucho trabajo y cuesta dinero y tenemos la responsabilidad. Termino con mi ejemplo ese de la autoría. Y lo uso porque hace 2 años fue el centenario del descubrimiento de la insulina en Canadá, en el Toronto General, y producto de investigación experimental, en modelos que ahorita ya no usamos, ¿no? Ya nos critican mucho de usar perros, ¿no? Como modelo experimental. Usamos más bien cerdos, pero bueno, Charles Best y Frederick Banting descubrieron el extracto pancreático que finalmente derivó en el hallazgo de la insulina y su prueba como tratamiento de diabetes. Y recibieron el premio Nobel. Bueno, Frederick Banting recibió el premio Nobel. ¿Y por qué no aparece Charles Best ahí en la foto y aparece otra gente, que es el doctor MacLeod? Porque él era el jefe del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto. Y es el que contrató a Banting y es el que le dijo, sí, haz tus experimentos. Y medio lo asesoró ahí, pero a él sí le tocó el premio Nobel. Y a Charles Best no. ¿Por qué? Porque era pasante y no estaba contratado en el hospital. ¿Sí? Entonces, y sin embargo, Best sí aparece como segundo autor de la publicación que dio origen a la... Con esto termino porque ya no quiero abusar de su tiempo. Espero que haya dado una idea de la importancia de, por un lado, no hablé mucho de lo humanitario, del humanismo, hay muchos más argumentos, pero también hay una serie de fenómenos que hay que cuidar y en resumen yo diría que la investigación, la medicina con ciencia, pero sin humanismo, es un abuso. La medicina con humanismo y sin ciencia es un engaño. No es una, y por ahí tengo una diapositiva. ¿Qué prefiere ser, el doctor House o el doctor Patch Adams? Que ustedes reconocerán los personajes por la película y el programa de televisión. ¿Sí? No es de preferir uno sobre el otro, es que tenemos que ser los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que velar por los pacientes, pero velar también por la ciencia con la que vemos a los pacientes. Muchas gracias y disculpen, me pasé 20 minutos 19 minutos. Muchas gracias, doctor Santillán Doherty. Pasamos a la última etapa, que es si alguna persona del público tiene alguna pregunta o un cuestionamiento, algún comentario, creo que es un momento apropiado para hacerlo. Sí, doctor Ochoa, si San Mario. Buenas noches. Primero felicitarlo por tan bonita plática, conferencia. Yo quiero preguntarle, para mí hay 3 motivos importantes donde en la bioética el gobierno no quiere que se use
que hay muchos servicios en México. Yo soy ortopedista y me refiero prácticamente a la ortopedia. Las famosas clínicas de columna, clínica de rodilla, clínica de artritis, que para mí son antiéticas, antiprofesionales, de todos los médicos generales en preparación los llenan de corticoides y los ponen, y sin embargo las autoridades serían felices de importancia, no, nunca les ha dado. Y sí ha habido cada día muchas complicaciones en esas clínicas. En una ocasión, platicando con Enrique Ruelas, el doctor Enrique Ruelas, le dije, oye, ¿por qué no hace nada por las clínicas? Oye, me acabo de ir a México, ahora soy médico, pero ya regresó, le voy a preguntar en la próxima vez que dice ahora. ¿Sí? La otra es que hay un aspecto económico que se trató en la plática muy importante, donde el dinero no alcanza para hacer la medicina que quisiéramos hacer o que se puede hacer en este momento, más en un país en estas circunstancias como estamos. Y hay una tercera, que es, ¿qué piensa del aspecto religioso? ¿Sí? ¿Hasta dónde es ético? Tenemos pacientes con ciertas religiones donde nos impiden el transfundirlo y el paciente está crítico. Tenemos altas posibilidades de muerte, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Aunque ellos firman un consentimiento, no sé si hasta dónde sea legal o no legal, ¿sí? Pero ¿dónde rompemos la ética en esos casos que le he presentado, doctor? Ya me quedé pensando en esta última, ya se me olvidaron las dos primeras. Pero bueno, empecemos por la última. Para mí, el problema de las personas que no aceptan la transfusión sanguínea es, yo les haría una pregunta. En un momento dado, ¿ustedes tienen derecho a rechazar una quimioterapia que a lo mejor el oncólogo les está recomendando? ¿Tienen derecho a no aceptarla? ¿Sí o no? Sin duda, ¿no? Y a lo mejor alguien que tiene apendicitis no quiere operarse. Es un problema, yo sé que es un problema serio, pero no hay forma de obligarlo a operarse. ¿Sí? Y es problemático. Si uno piensa en el origen del consentimiento informado, en Estados Unidos, hace como 100 años, una mujer fue amputada. Le dijeron, tiene gangrena en la pierna, si no se amputa, se va a extender la gangrena y se va a morir. Y la mujer no quiso aceptar la amputación. Y el médico dijo, me vale gorro, la voy a amputar. Y la durmió y la amputó y le salvó la vida. ¿Sí? Y el médico feliz. La paciente no sé si feliz o no, pero demandó al médico. Y el juez determinó que el médico actuó en contra de los deseos de la mujer y condenó al médico a, no sé, a pagarle o a algo, ¿no? El rechazo de tratamiento está establecido en la Ley General de Salud. Se metió apenas hace 15 años, no era algo que se contemplara como parte de los derechos de los humanos que nos metemos al ver la Ley General de Salud, sino que se metió ya y específicamente nos da el derecho de aceptar y de rechazar los tratamientos propuestos. Si uno actúa en contra de los deseos de un paciente, uno actúa en contra de la ley. Yo sé que para muchos dirán, es que hay una cuestión ética del bien de que yo sé que le voy a dar al paciente.
Pero por otro lado, el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. ¿Sí? Entonces, mucha gente confunde a los testigos de Jehová como que están ejerciendo una cuestión de objeción de conciencia, y no es cierto, están ejerciendo un derecho de rechazo de tratamiento, ¿sí? Y es un derecho al que tienen derecho ético y derecho legal, porque está en la Ley General de Salud. Va en contra de sus mejores intereses, sin duda, ¿sí? Pero si no quieren ser transfundidos, hay descripciones en la literatura de operaciones heroicas en pacientes testigos de Jehová que las lograron sacar adelante sin necesidad de una transfusión. El doctor, el que no era DeBakey, era el Cooley. El doctor Cooley se hizo más famoso que DeBakey porque empezó a operar pacientes de corazón de testigos de Jehová y preparaba la bomba de circulación con soluciones, no con sangre. ¿Sí? Y entonces ahí empezó a agarrar en esa competencia que es histórica, ¿no? de eso. Entonces, uno claro que uno como cirujano se ve presionado fuertemente por verse impedido de recurrir a algo que a lo mejor pudiera ser que se necesite o no. Pero pues vamos aprendiendo muchas veces que esa necesidad está más metida por miedo que por necesidad real. Y ahorita ya sabemos que, por ejemplo, los compañeros terapistas saben que para el paciente es mejor, la perfusión es mejor con 10 gramos de hemoglobina que con 14. ¿Sí? Entonces, y antes era la necesidad de que no, transfúndelo, que llévalo a lo normal. Y ahorita ya no hacemos esto, ya se controla más. Entonces hay que aprender de eso y pues, sin duda hay que aceptar. En donde, como decía mi abuelita, la puerca tuerce el rabo, es cuando no hay capacidad de tomar decisión. Una persona que tiene capacidad de tomar decisión, un adulto consciente, quiere correr ese riesgo y operarse limitando la transfusión, pues que nos firme papeles y que lo firmen los familiares y hablar con todo mundo, porque si no se vienen, y es una comunidad muy cerrada, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y la idea de que ahorita que se duerma, ahorita le pasamos un paquete y ya, cuidado porque hay gente observando y pues hay gente que no le gusta, entonces tenemos que cuidarlo. Yo creo que una forma de decir es decir, pues hay que yo no puedo operarlo así, pero si es algo necesario porque es una emergencia, pues tenemos que atenderla. ¿Sí? Entonces, bueno, menores de edad sí es problemático y ahí sí no. ¿Sí? Y hay disposiciones internacionales que tienen que ver con el mejor interés de la niñez, que ellos no están en capacidad de tomar decisiones. Les podemos preguntar, ya niños de 6 años, de 8 años, no se diga de más edad, ya tienen capacidad a veces de tomar decisiones. Entonces, hay que hacerles caso, pero en un momento dado ahí sí podemos recurrir a otros lados, a otras cuestiones, y lo mejor es buscar más que recomendación o consulta bioética, mejor consultar al departamento legal, porque a lo mejor hay que solicitar permiso de un juez, ¿sí?
porque va en contra del mejor interés de los niños, niñas y adolescentes que puedan. Sería lo que tengo que decir. El costo de la medicina es un problema. No nos vamos a quedar aquí toda la noche hablando. Es el principal problema que hay en nuestro país ahorita, ¿no? Y la primera no me acuerdo. De artritis y de columnas. Pero usted se refiere a gente que dice que atiende esas cosas, pero no están preparados para atender, o sea, no son especialistas en eso, ¿sí? Es el mismo fenómeno que les pasó a los colegas cirujanos plásticos reconstructores, con que los salones de belleza ya se empezaban a certificar como cirujanos estéticos, ¿sí? Porque inyectaban botox y hacían procedimientos menores, y etcétera, y sin ser ni siquiera médicos o médicas, ¿sí? Y había instituciones de educación que vendían maestrías de cirugía estética, ¿sí? Ya no digamos especialidad, sino a nivel de maestría, que es, o sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que defender, y yo sé que a mucha gente no le gusta todo el concepto de los consejos de especialidad médica, ¿sí? Pero los tenemos que defender porque somos nosotros mismos los que constituimos los consejos y revisamos y calificamos y certificamos. Y quien tiene un consejo ya tiene un permiso que da la sociedad para que una persona se dedique a una especialidad o no. Entonces, sin duda hay que hacer, pero cuando son médicos generales, el problema es que ante un juicio, pues los jueces dicen, pues tiene título, ¿qué le voy a hacer? Poco a poco están aprendiendo que tienen que ir y ver cómo es la preparación de las especialidades, ¿no? En un inicio pensé que hablaba de clínicas que hay en los hospitales, en el entendido del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, que se está dando en muchas problemáticas médico-quirúrgicas, ¿no? En donde ahí sí es mejor que haya varios expertos viendo un solo problema y resolviéndolo de manera conjunta, pero bueno, este es un fraude médico, porque ¿dónde está la evidencia de lo que hacen? Y si uno ve los tratamientos que usan, y eso incluye desafortunadamente en nuestro país el uso de células madre, de células pluripotenciales, que dicen, no, pues le vamos a inyectar, y pues da pena ver que México está referido en el New England en un caso de un tumor pues quién sabe qué tipo de tumor era, pero que se dio después de la inyección intratecal en la médula de un paciente con paraplegia de células madre en México. Y el paciente empezó a tener dolor meses después y lo operaron y lo que encontraron fue un tumor derivado de las células madre, que está reportado en New England. Y pues ya se cansa uno de que vean a nuestro país como trapeador, o sea, no somos así, ¿sí? Pero tenemos que defendernos, a veces de nosotros mismos. Sí. Creo que sería interminable seguir hablando de los problemas éticos y posibilidades de en adelante, entonces no tenemos que dar un punto final a todo esto. Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros. El hospital se enorgullece y la sociedad médica de que hayas estado con nosotros, y me permito darte un reconocimiento sobre tu participación con nosotros. Muchas gracias. Adicionalmente, tenemos la costumbre de darles
una onza de plata de la libertad tiene para nosotros pues mucho valor. La libertad es algo de los valores, derechos humanos más valiosos, y perderla, no tenerla. Entonces, la libertad de poder escucharte, poder tener la posibilidad de... Muchas gracias. Y adicionalmente, no es una caja Pandora se burlan de mí los residentes de cirugía, porque dicen que abro esto y les digo que primero se pongan la tachucha del hospital, que es algo muy importante para nosotros. Les damos una serie de regalos que les permiten tenernos presente, pero lo más importante es que nos guarde siempre en la memoria, y aquí estamos siempre para acompañarte y que nos acompañes en futuras ocasiones. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Alejandro, para que no-